a todos. Los invito a que podamos disponer de este tiempo para adorar y cantar al Señor, que de nuestros corazones brote agradecimiento, que podamos pensar en esta semana que pasó y de una u otra manera lo que haya sucedido en nuestras vidas, trabajo, familia, podamos pensar y podamos agradecer. Y así mismo poner delante de nuestras vidas nuestras dudas, nuestras necesidades, nuestra incertidumbre o el deseo de conocerle, que hoy podamos ponerlo delante de esta reunión, delante de su presencia y darle gracias, y así mismo poner nuestro corazón delante de él para que él ya lo conoce, él ya sabe lo que hay, pero que estemos dispuestos a abrir nuestros brazos a recibir de él. Así que si podemos ponernos de pie, que lo hagamos y adoremos al Señor y cantemos a su nombre, porque él vive y reina para siempre.
la epístola de Judas era una de las pocas epístolas que terminaba dándole la gloria a Dios. Normalmente cuando vemos las cartas de Pablo, termina saludos a mis hermanos o saludos a la congregación, pronto quisiera verlos, pero Judas termina diciendo: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, sea la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y así como termina esta epístola dando gloria a Dios, que pueda nuestra vida darle gloria a Dios de principio a fin. Así que pensando en esto, cantemos cuán grande es Dios, reconociendo su grandeza, su poder y su gloria.
llevamos ya meses en la carta. Vamos a hacer un recuento de en qué punto estamos en Santiago. Entonces, Santiago habla a la iglesia, súper importante tenerlo presente. Santiago habla a la iglesia dispersa que estaba en Jerusalén. Inicia la carta haciendo un llamado a entender el propósito que tiene Dios con las pruebas que pueden pasar, con los momentos de dificultad, ver en estos momentos el proceso que Dios está llevando en cada uno de ellos. Estaban siendo perseguidos y Santiago los anima a perseverar en ese sufrimiento, a tener su confianza en Dios. También habla que la tentación que pueden sufrir es producto de su propia concupiscencia y no es una prueba que Dios ponga, porque Dios no prueba a nadie. Lo único que da Dios es toda buena dádiva o todo don. Hace unas recomendaciones: sean prontos para oír y tardos para dos cosas. La primera, para hablar. O sea, empieza ahí diciendo ojo con la lengua. Y también dice sean tardos para airarse. Luego les dice sean hacedores de la palabra. Ahí vamos todavía en el capítulo 1. Los está mandando a desechar toda malicia. No haya malicia entre ustedes. Refrenen su lengua. No tengan preferencias por unas personas con las cuales ustedes crean que pueden obtener algún beneficio. Y termina diciendo que la fe verdadera se puede comprobar por medio de las obras que muestran que una persona está confiando en Dios. Insiste mucho en el no hablar tanto, sino en ser hacedores de la palabra, vivir lo que se sabe, lo que se predica. El poder de la lengua destruye, ese es el capítulo 3. Se está diciendo ojo con la lengua, porque con un pequeño miembro de nuestro cuerpo podemos destruir personas, destruir todo lo que venga enfrente. Y por contraste pone la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? La sabiduría que viene de lo alto, que busca edificar, no es muy diferente de la malicia con la cual nosotros tendemos a hablar. Y el evangelio se siembra con la sabiduría de Dios. Entonces está haciendo el contraste de la lengua con la misma lengua que bendecimos a Dios. No podemos estar maldiciendo o hablando mal del prójimo. Capítulo 4, que fue lo que vimos hace 15 días, habla de las guerras y homicidios que se están presentando entre la comunidad, entendiendo esos homicidios como esos deseos de venganza, como esa rabia que se puede generar en el corazón de cada una de las personas. Sus deseos combaten dentro de cada una de las personas porque quieren explotar, quieren herir al otro, están pasando por dificultades. Entonces algunos veían a los que tenían como este me puede ayudar, entonces le va a dar un trato preferencial, ¿sí? Y a los pobres le decían, pues usted nada me dice que usted quede por allá. Empezaban a hablar mal unos de otros, eso generaba chisme, calumnia, eso llevaba a pleitos, se generaban rencillas. Decía todo lo que ustedes piden con un deseo de satisfacer sus deseos, pero no están pensando en glorificar a Dios con lo que piden. Por eso todo lo que piden, nada se les concede, porque están pidiendo para gastar en sus placeres. Y termina esta porción diciéndoles: almas adúlteras, el espíritu que Dios puso en ustedes, Dios lo anhela celosamente. Diciendo, Dios es un Dios celoso y nos anhela celosamente. Y lo que estaba llamando la atención es prácticamente ustedes están o dicen que están con Dios y están por aquí por otro lado coqueteándole al mundo, ¿sí? Un ejemplo, no sé, un casado que le diga a su esposa: mi amor, voy a salir con mi ex este fin de semana, entonces espéreme. Y la esposa, ¿qué va a decir? ¿Sí? Algo así, o sea, estaban con Dios pero querían seguir
de donde venían, seguir viviendo tal cual, querían seguir los mismos deseos. Entonces, Dios anhela su devoción y su voluntad celosamente. En el versículo 6, del 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y acabo de empezar a hablar Santiago de la soberbia. Dice, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero por la soberbia, entonces el versículo 7 inicia, por tanto, ¿sí? Como Dios resiste a los soberbios, entonces, ¿qué hay que hacer? Sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Y voy a empezar por los versículos que vamos a ir viendo. Entonces, primero quería que nos ubicáramos y pensemos en algo. Muchas veces yo decía, debe ser muy distinta a la iglesia primitiva, ¿no? Una santidad, una armonía, una paz. Y leyendo Santiago y meditando qué estaba pasando allá, ¿no? Si vamos a Corintio, decía, hay cosas que ustedes hacen que ni siquiera los de afuera se atreven a hacer. En los Gálatas les dice insensatos, o sea, ¿en qué están pensando? ¿Cómo se dejan seducir tan pronto? En todas las comunidades, bueno, la mayoría de las comunidades a las que se le envían cartas, hay una queja. Entonces, vemos la misericordia de Dios y hay problemas desde la iglesia primitiva. Un ejemplo lo que estamos leyendo, ¿sí? Habían celos, contiendas, y en este caso pues estaban siendo perseguidos, y eso los llevaba a ellos a sentir que era culpa de Dios, ¿sí? Y que Dios tenía que hacer lo que ellos querían, y por eso ellos oraban para sí mismos. Entonces la iglesia de Jerusalén había olvidado quién era su Señor en el día a día, y empezaron a ir en pos de lo mismo que busca el mundo. Su orgullo florecía y sus frutos eran odios, chismes, querer pretender ser maestros y buscar satisfacer sus deseos. Bajo ese contexto de lo que estaba pasando en la iglesia, iniciamos los versículos del 7 al 10 del capítulo 4. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Vamos a ir por el momento hasta ahí, versículo del 7 al 10. El 7 ya lo habíamos visto, que hablaba de someterse a Dios. Ese someterse a Dios habla de cuando alguien se pone en las filas de un nuevo comandante, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Va, póngase debajo y usted, el comandante va a estar sobre usted. Esa es la idea de lo que se traduce esta palabra. Entonces, ponerse bajo la autoridad de Dios. No somos autoridad, no tenemos el control. Y aquí lo que nos está diciendo es ponerse bajo la autoridad del comandante. En este caso, sométanse a Dios. ¿Por qué necesitamos someternos? Porque somos soberbios, somos orgullosos, y esa arrogancia, esa soberbia de nosotros, aunque no la mostremos mucho, interiormente quiere decir que nos sentimos mejor que los demás. Aunque no lo digamos, aunque seamos muy reservados con las palabras, decimos, pero yo soy mejor que este, yo merezco más que este, y estas personas deberían hacerme caso porque es que yo soy el único que tengo la razón. Pasaba en ese tiempo, no sé si nos pase a nosotros, diría que sí. Entonces, nos hace un llamado primero a someternos a la autoridad de Dios. Y los textos que vamos a estudiar, que van desde el 7 hasta el 17, lo vamos a ver bajo un enfoque en la humildad. El primer tema en lo que debemos ser humildes es
humildes en nuestra condición delante de Dios. Estamos hablando aquí a una iglesia, ¿sí? Y necesitamos ser humildes porque puede pasar muchas veces que la gente que conoce de Dios se cree que es más que los que no conocen, que somos mejores, que merecemos más, y pues vamos a ir viendo esto en estos versículos. Primero, reconocer humildemente nuestra condición delante de Dios. Nos dan algunos mandamientos o algunas órdenes. Primero, someterse, que es ponerse debajo de la voluntad de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nos llama a acercarnos a Dios. Ese acercarnos a Dios, bueno, ese acercarse a Dios, a la iglesia, estaba diciendo: procuren una relación con Dios. Si la iglesia procura una relación con Dios, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Él también se acercará. Es porque Dios, no, el que viene a Él, pues dice la palabra, Él no le echa fuera. También le dice: limpien sus manos, es decir, reconozcan sus pecados, vean las obras malas y corrijan. Ese limpiar sus manos en ese contexto, como eran judíos, se puede entender en la parte ceremonial. Cuando iban a acercarse delante de Dios, lo primero que tenían que hacer era lavar sus manos para poderse acercar. Digamos que en el contexto judío se entendía así, y es algo que nos llama a hacer, no a lavarnos las manos, ¿no? Literalmente, sino a limpiarnos de nuestro pecado. Nos llama a limpiarnos de nuestro pecado, y el lavamiento de manos es algo externo, ¿sí? Pero por si queda algo pendiente, es lo interno. Entonces Santiago dice: limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo purifiquen sus corazones. Una persona de doble ánimo, ya lo hemos visto, una persona que un día quiere caminar con Dios y al otro día como que se le acabó la gasolina, ¿sí? O quiere caminar con Dios pero no quiere dejar al mundo, quiere seguir viviendo como el mundo, quiere seguir percibiendo todas las cosas que el mundo ofrece. Limpiar las manos es un acto externo de obras, pero purificar el corazón es un acto interno. Somos llamados a procurar purificar nuestro corazón. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Digamos que no es un acto literal, ¿no? No podemos tomar nada para limpiar nuestro corazón, no podemos mandarlo a lavar, pero podemos procurar que el Señor lave nuestro corazón por medio de su palabra, en comunión con Dios, y no hay otra forma. Yo no puedo pretender limpiar mi corazón por mis propias fuerzas, ¿sí? Somos llamados a hacerlo, pero entendiendo que no depende de nosotros, que no podemos nosotros decir: se fue la mentira de mi corazón. Podemos resistir por un día, por cualquier descuido decimos: la mentira sigue ahí, era muy superficial. Por eso el versículo 9 dice: afligidos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Ese afligidos, llorar y lamentar, el afligidos es quebrantados, estar quebrantados al ver el pecado y al ver nuestra incapacidad. Siempre que nosotros intentemos caminar cerca de Dios o en comunión con Dios, lo primero que va a ocasionar eso que nos podamos esforzar es darnos cuenta: no podemos nosotros por nosotros mismos hacerlo. Afligidos es estar quebrantados, lamentar es la respuesta a esa aflicción, y llorar es la manifestación externa. No sé si recuerdan en Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas, Mateo 5, del 3 al 5.
dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Lo primero que dice es los pobres en espíritu. De eso tuvimos también un estudio aquí bastante extenso. Y los pobres en espíritu son los que reconocen su condición delante de Dios. Cuando nosotros nos intentamos acercar a Dios, nos vamos a frustrar. Y somos llamados a hacerlo. No quiere decir que no, es que ya dijeron que no soy capaz, entonces no me voy a acercar a Dios. Somos llamados a procurar. Pero cuando nos vayamos a acercar a Dios, vamos a darnos cuenta que nuestra maldad es tan grande que necesitamos ayuda, que no somos capaces de cambiar, de transformarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la mano de Dios. Santiago le escribe a la iglesia, prácticamente los está llamando a arrepentirse, ¿sí? a tener ese dolor por el pecado y a cambiar. Porque habían personas que vivían tal como vive este mundo. Y tal como vive en este mundo no estoy hablando literalmente que una casa, un carro, un estudio, sino que perseguían las mismas cosas que el mundo perseguía, se afligían por las mismas cosas que el mundo se afligía, anhelaban y se enojaban porque no tenían lo que ellos querían. Es parte de lo que hemos estado estudiando. La iglesia nos estaban presentando casos de enojo, de rencilla unos contra otros porque no alcanzaban lo que este mundo ofrecía. Eso pasaba allá porque había trigo y cizaña. Hoy también puede pasar acá porque no todos los que nos congregamos son cristianos, ¿sí? Creo que lo hemos tocado muchas veces, el trigo y la cizaña. Todos parecen iguales externamente, pero solamente por dentro se conoce lo que es trigo y lo que es cizaña. En el Sermón del Monte, que es lo que leímos, se muestra el proceso de un cristiano y el carácter que Cristo quiere formar. Va a haber humildad, va a haber necesidad, va a haber dolor en nosotros, y como lo dice en el capítulo 4, esa risa, eso que nos alegraba, se va a volver llanto y nos vamos a afligir porque reconocemos que no somos capaces. Cuando nos esforcemos en buscar de Dios por nuestros propios medios, vamos a decir: no fui capaz, no puedo, y la maldad sigue en mí. En la iglesia hoy pasa lo mismo. La soberbia y el amor al mundo son las causas de muchas de las aflicciones. Hay muchas personas que llegamos a afligirnos, a amargarnos, a estar tristes por cosas netamente de este mundo, por estar buscando y estar anhelando lo que este mundo nos llama a buscar y anhelar. Pero no nos angustiamos por estar en pecado, por estar haciendo lo que a Dios no le gusta. ¿Cuánta gente endeudada no está triste? Yo me aflijo cuando, las deudas el día de ayer no le dan una angustia, ¿verdad? Pero ¿de dónde voy a sacar? ¿Pero cómo voy a hacer? Pero a veces decimos mentiras, o la gente dice mentiras y como si nada, eso no es nada. La gente siente odio, eso no importa. Pero sí me afligen las cosas de este mundo, pero no me aflige mi comunión con Dios, estar en pecado, estar fallando al Señor. En la iglesia pasa lo mismo y es un proceso que nunca termina. No estoy diciendo acerquémonos a Cristo una vez y no nos vamos a volver a afligir. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, vamos a ver cuán malvados somos, así lo llevemos conociendo hace 10 años. Entre más me acerca al Señor, esa luz va a alumbrar más mi oscuridad y voy a empezar a ver cosas que antes no veía o cosas que antes para mí estaban normal. Y empezamos a decir: no, esto sé que no le agrada al Señor y está arraigado en mí. Y empieza un proceso de transformación en nosotros. Entonces, el primer punto es humildad en nuestra condición delante de Dios. Termina en el versículo 10, dice: humillaos en la presencia del Señor
y Él os exaltará, y Él os exaltará. Cuando habla de el humillarse, ¿sí? Prácticamente es bájense un escalón. No estamos o no están ustedes al nivel de Dios y mucho menos por encima. La gente nosotros nos enojamos con Dios muchas veces cuando no se cumplen nuestros planes. ¿Por qué? Porque planeamos, somos buenos para eso, para hacer cuentas alegres, como llaman, y cuando no sucede, nos enojamos, y en parte lo que estamos diciendo ahí es: yo soy más sabio que Dios porque yo sí sabía cómo tenía que hacer las cosas y Dios no lo está haciendo así. O sea, Dios no sabe. Eso es lo que nosotros expresamos cuando sale ese enojo en nosotros hacia Dios. Suena ridículo, pero nos pasa mucho. Humillarse delante de Dios es reconocer que Él es el sabio, reconocer que estamos bajo su autoridad y que también nuestra voluntad se va a hacer a un lado y vamos a hacer la voluntad de Dios. En la iglesia de Jerusalén se debían dejar de buscar satisfacerse y de actuar para ellos mismos. El problema que tenían era que todo lo que querían hacer, todo lo que pedían era para mí, para mis placeres, para mis deseos, y por eso dicen que ustedes piden y no reciben porque piden mal. En Marcos capítulo 8, versículo 35 y 36, dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y aquí hay una pregunta para nosotros: ¿estamos ganando el mundo? Nos estamos levantando, nos estamos desgastando por alcanzar todo lo que nuestro corazón anhela, y ese corazón que es perverso, que es mentiroso, que es engañoso. Eso es lo que está diciendo: si ustedes quieren perder su vida, van a ir detrás del mundo y puede que logren todo lo que el mundo les ofrece, pero cuando pase eso sepan que perdieron su vida. Si quieren ganar su vida, tienen que perderla por causa de mí. En otras palabras, suena trabalenguas: si quieren ganar su vida, no hagan su voluntad, hagan la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos siendo llamados en estos versículos: humillarnos ante Dios, bajarnos del pedestal y subir a Dios donde Él de verdad debe estar. La primera muestra de humildad es esa: humildad al reconocer nuestra condición delante de Dios. Y no puede ser más vergonzosa la condición delante de Dios que estar totalmente perdidos, esforzarnos, como dice Eclesiastés, persiguiendo el viento, porque nunca vamos a alcanzar nada, nada nos va a satisfacer fuera de Dios. En el versículo del 11 al 12, ahí en el capítulo 4, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Creo que después de Santiago hacerle entender a sus lectores, miren su condición delante de Dios, ¿sí? Les está diciendo: ahora ¿qué hacen mirando a los demás? Miren primero que bastante tenemos por trabajar en nosotros para empezar a enfocarnos en los demás. La humildad hacia el Señor nos hace ser misericordiosos hacia los hermanos, hacia los demás. Les está diciendo: no hablen mal de los demás, no calumnien, no hagan chismes.
Y cuando juzgan a otro, ¿qué están haciendo? Según Santiago, se están volviendo jueces, ¿verdad? Es decir, nos volvemos a subir en el pedestal de que yo estoy arriba, bajemos porque ese lugar le corresponde al Señor. En el versículo 12 dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Y hablando del prójimo, el mandamiento, el gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Muchas veces somos tan sin misericordia con los demás porque no lo vemos como nosotros mismos. ¿Qué pasaría si encontráramos los que tienen hijos, los que tienen, los hijos, si encontraran a su hijo haciendo algo terrible, algo que estén pecando delante de Dios? Creo que no reaccionaríamos igual a si viéramos a un hermano haciendo algo, ¿sí? Si viéramos un hermano, a Víctor, usándolo con el ejemplo de ahorita, que está en una cantina y está tomando algo, ¿sí? Llegaríamos acá, hermanos, aprovechando este espacio, les quiero comentar que Víctor está perdido. Pero si yo viera a mi hijo haciendo eso mismo, yo no voy a exponerlo, porque me interesa reparar lo que el Señor lo edifique y lo quiero levantar, no lo quiero destruir. Y eso es lo que está llamando Santiago aquí. Con la humildad, reconociendo nuestra condición de Dios, veamos a los demás como si fuéramos nosotros mismos. De hecho, nos llama verlos como superiores a nosotros. O sea, pongámonos aún por debajo de ellos y busquemos ayudarlos, y eso va a quitar todo el hablar mal. Yo no voy a llegar aquí a hablarles mal de mi hija, de todo lo que hace, que ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos interesa destruirlo, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestro prójimo somos así. Entonces, la segunda parte de esta humildad que vemos acá es que reconocer nuestra condición delante de Dios nos hace humildes con nuestros hermanos. Y la tercera va del versículo 13 al 16. Dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La arrogancia, la soberbia salía a flote en la carta de Santiago porque la gente planeaba, y aquí está hablando de gente de negocios. La gente planeaba, hacía planes para años, tiempo después, sin tener en cuenta a Dios. Consideraban todo. Van a ir allí, luego de que ganen van a pasar para este lado, bueno, van a hacer y a deshacer, pero no tenían en cuenta a Dios. Y Santiago no está condenando, valga la aclaración, el planear, ¿no? ¿Qué va a comer mañana usted? ¿Qué vamos a comer mañana? No, esperemos que el Señor, no. Hay cosas que Santiago no está diciendo es pecado planear algo, ¿sí? Lo que está diciendo, lo que sí está mal es que hagamos todos nuestros planes mirando este mundo y no mirando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos planes ya para un futuro? Yo creo que todos. Y la exhortación de Santiago no es a no hagan planes, sino es el enfoque de nuestros planes debe ser la voluntad de Dios. En cuanto a nuestros planes, en cuanto a nuestras decisiones a futuro, lo primero que piensa es, bueno, ¿y esto cómo va a afectar mi relación con Dios? ¿Y esto cómo voy a estar yo con Dios? Si hago esto, si hago lo otro. Nos metemos muchas veces a cosas y la gente llama a veces bendición, un trabajo de 60 horas a la semana, que tiene plata para todo, pero se olvidó la oración, se olvidó la comunión con Dios. Si no, Dios me bendijo con un trabajo muy pesado, ¿sí? Y estoy ganando lo que quería, pero ya no hay comunión con Dios. Eso no es una bendición de Dios. Eso es planear sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y aquí cuando empezaban a planear,
Y uno siempre es así, no hace planes y uno cree que todos los planes le van a salir, ¿no? No, y después de esto, entonces con lo que haga aquí voy para allá, y con lo que haga allá voy a comprar, y con lo que compre aquí voy a guardar y voy a vender. Y hacemos un montón de planes y de un día para otro todo cambia y decimos todo lo que me esforcé, muchas veces todo lo que me angustié y no pasó nada de eso, ¿sí? Y el plan de Dios es otro. Creo que nunca le atinamos a los planes de Dios, entonces procuremos que todo lo que planeamos, lo que buscamos de aquí al futuro es para hacer la voluntad de Dios, no para satisfacer mis apetitos y mis deseos. Otra cosa que les está diciendo acá es que ustedes no son eternos, ¿sí? Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La tendencia del hombre es a sentirse importante, ¿verdad? Pero la verdad, hasta en el trabajo donde usted sea el jefe, el mejor jefe, si usted lo echaron hoy, en una semana ya hay otro, y de usted nadie se va a acordar. En un tiempo muy corto, pero después de nada le va a servir porque no somos tan importantes como creemos. Y nuestra vida siempre está prácticamente expuesta a acabarse. Pero nosotros en nuestros planes nos vemos ya 10, 20, 30 años sin tener en cuenta a Dios. No somos eternos, en cualquier momento podemos morir. Hay gente que se muere de las formas más tontas, ¿sí? Por decirlo así, cualquier accidente. Cuánta gente va en una moto y tiene planes para todo el mes, para todo el año, y por un descuido se cayó, se pegó en la cabeza y se quedó. Cuánta gente se siente más segura en un carro y también un accidente le causó la muerte. Cuánta gente va caminando por la calle y le dan ataques y hasta ahí quedan. Donde sea que estemos, podemos estar aquí, puede en 5 minutos haber un terremoto y todos nos vamos. Entonces hacemos planes pero no tenemos en cuenta a Dios. Y esta humildad de reconocer que no tenemos el control, que Dios es quien controla nuestra vida. En el versículo 15 dice: más bien deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. No entendamos este versículo como la frase que nos salva, ¿no? No, me voy a ganar esta plata y voy a hacer esto y terminar, si el Señor quiere. No es que yo decir si el Señor quiere, ya estoy cumpliendo, no está diciendo eso, porque a veces para eso somos muy literales. No es que ahí dice si el Señor quiere, entonces siempre que haga un plan, si le pongo si el Señor quiere, estoy bien. No está hablando de una frase cliché, de una frase como agüero, sino que está hablando de reconocer que el Señor tiene el control de todo y que nosotros no podemos controlar nada, por más que nos gustaría, porque a todos nosotros nos gustaría tener el control de nuestra vida y que todos esos planes que tenemos se cumplan al pie de la letra. Prácticamente una vida en línea recta, o sea, suba y alcance todo, pero la vida es una montaña rusa. Y con el Señor es necesario estar abajo para que Él nos pueda humillar, en el sentido que renunciemos a nuestra voluntad y entendamos que por más que yo quiera, por más que planee, mi voluntad nunca es buena. El versículo 16: pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué hacemos planes sin tener en cuenta a Dios? ¿Por qué ponemos tantas cosas como si Dios no existiera? Porque somos arrogantes y no es la naturaleza. Y por si queda duda, Santiago está diciendo, eso es malo, es decir, es pecado. Esos versículos que vimos hoy nos llaman a la humildad. No podemos creernos buenos merecedores de algo. Si somos merecedores de algo, es de castigo. Solamente por medio de Cristo es que Él pudo recibir ese castigo y darnos su gracia.
Y el versículo 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si alguno de nosotros cree, ¿sí?, engañándose a sí mismo, cree que no le aplican nada de esto que vimos, entonces nos rematan diciendo: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si usted sabe que alguien necesita un plato de comida y usted mira para otro lado, está pecando. Si usted sabe que puede hacer algo bueno y no lo hace, está pecando, estamos pecando. Creo que después de estos versículos podamos entender, necesitamos bajarnos del pedestal, ¿sí?, y reconocer al Señor como el único Señor, el único poderoso, el único que tiene el control de todo. Dejar de mirar a los demás para sentirme mejor. Muchas veces el chisme se genera porque quiero sentirme superior a esta persona, entonces voy a denigrarlo para bajarme un poquito y yo verme más arriba. Bajémonos de la arrogancia y empecemos a depender de Dios y a procurar lo que nos manda: acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos, limpiar nuestro corazón, someternos a Dios. No es fácil, no vamos a someternos a Dios con alegría. Muchas veces solamente después de la tristeza, del lloro, vamos a decir: aprendí a que debo someterme a Dios, aprendí a que debo dejar mi voluntad de hacer la de Dios, porque tristemente por las buenas o solamente leyendo no entendemos, tenemos que pasar. Y hay una tendencia ahorita mucho con los hijos, ¿no? A los padres, he escuchado mucho esa queja que dicen: deje que me estrelle, usted ya se estrelló, deje que me estrelle, ahí yo aprenderé, ¿sí? Pero cuando se estrellan, se están lamentando totalmente porque no escuché. Entonces no busquemos sufrir para aprender. Pidámosle al Señor que nos dé esa sabiduría, ese corazón abierto a su palabra para ser transformados por su enseñanza, que igual el proceso en cada uno está. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, tú no cambias, Señor, tú eres el Todopoderoso. Por más que estos tiempos sean difíciles, por más que nos parezca, Señor, en muchas ocasiones no tener salida, nunca nos has abandonado, siempre hemos visto tu misericordia, Señor, y la seguiremos viendo hasta que partamos contigo. Por eso te pedimos: quita esa arrogancia de nosotros, Señor, ayúdanos a esforzarnos en acercarnos a ti, en limpiarnos, en pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo. Ayúdanos a que nuestro corazón sea limpio, a que nuestra mente procure lo bueno, que la meditación, Señor, de nuestra mente, los dichos de nuestra boca sean gratos delante tuyo, Señor. Que sea tu palabra en nuestro corazón, que sea tu palabra viva, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.